Cordial saludo, compañeros y tutor. Soy el estudiante Fabián Andrés González Fuentes. Esto es un trabajo para la materia física electrónica. El ejercicio número 1, conceptos fundamentales. Pertenezco al grupo de ejercicios número A, estudiante 2, grupo 222. Comenzamos con la presentación. Entonces, dice que el primer concepto sería periodo de la señal de la corriente alterna. Entonces, esta tiene dos características. La señal de la corriente varía en el tiempo y esta tiene un periodo, es decir, que se repite después de cierto tiempo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra D. Su fórmula matemática. La señal de corriente alterna más comunes son la senoidal y la cosenoidal. Acá doy un ejemplo. La segunda es la frecuencia de la señal de la corriente alterna y esta es el número de ciclos por segundos de una onda sinusoidal de la corriente alterna. Vamos acá. La frecuencia F es la velocidad en la que la corriente cambia en sentido por segundo. Su fórmula matemática, su medida es en Hertz y los múltiplos más usados es kilohertz, megahertz y gigahertz. La fase o amplitud, decimos que la fase es una medida de la diferencia en tiempo entre dos ondas sinusoidales. Esta siempre se mide en términos de ángulos, grados o radianes. La amplitud es el valor máximo tanto positivo como negativo que puede llegar a adquirir la sinusoide de una señal de corriente alterna. Si es positiva se llama pico o cresta. Si es negativa se llama vientre o valle. Y si es eh, acá nula se dice que es el nodo. El valor medio y eficaz o RMS. Decimos que el valor medio es la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo del tiempo. Y el valor eficaz es el valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna, al aplicarla sobre una misma resistencia. Caemos el valor RMS o eficaz en su variable y su fórmula matemática. Y la pregunta problematizadora dice que a mí me tocó que por qué se prefiere la corriente alterna sobre la corriente directa para la transmisión de la corriente eléctrica. Entonces digo que la corriente con la corriente alterna, esta facilita tener cambios de tensión e intensidad más segura y económica. Puede transportarse la energía a mayor distancia y a alta tensión usando menos conectores. Por ejemplo, acá vemos que, digamos, las torres de energía. Utilizando la corriente alterna se pueden usar sin tener en cuenta cuál es el polo positivo o negativo del aparato y en cambio en la continua sí solo tiene un sentido. Por ejemplo, es acá cuando ponemos la batería que pues si usted la pone en un aparato tiene que mirar bien dónde va el positivo o el negativo. Cambio si utiliza un aparato con una corriente alterna, pues no importa cómo digamos se enchufe, pues de todas maneras va a llegar esa misma corriente. Espero haber comprendido el tema. Muchas gracias a todos y buen día.